Querido Manuel Abella y queridos amigos, bienvenidos a este primer acto de la Fundación Beatriz Moreno Mendoza. Como ya anuncié cuando presenté el libro Beatriz el pasado 15 de abril, hoy os convocábamos a escuchar la conferencia que sobre el sentido de las humanidades en la era digital nos va a impartir Manuel Abella. El tema, que ya veis que constituye todo un reto en estos tiempos, no fue elegido al azar, sino que entra de lleno en el corazón de la razón de ser de esta fundación, de la que os actualizo brevemente algunos aspectos de su situación. Lo primero que tengo que decir es que lamentablemente aún no hemos conseguido inscribir en el registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid esta fundación. Es un proceso burocráticamente extraordinariamente lento, que raya en lo absurdo y desesperante, y además nos han llamado la atención por utilizar la denominación. Así que estamos con ciertas precauciones. Ello nos impide actuar con plenitud de facultades hasta ahora y continuamos en una suerte de limbo legal que espero que quede resuelto en pocas semanas para poder funcionar con total normalidad. Entre tanto, sí creo que puedo adelantaros, por una parte, la lista de patronos que van a formar parte de la Fundación, a los que agradezco de antemano su disposición a aceptar el cargo, y de los que me siento plenamente orgulloso de su participación por su extraordinaria experiencia y sus imbatibles perfiles. Y por otra parte, os voy a relacionar las principales actividades que se propone abordar la Fundación en esta primera fase. Los patronos son los siguientes, os sonarán muchos nombres: Miguel Zavalla, Isabel San Sebastián, Antonio Mendoza, Juan Fernández Aceituno, Sergio Muñoz, María Segimón, Luis Cubillo, Olga Palacios, Julio García Mina, José María Villena, Macarena Moreno, el propio Manuel Abella y yo mismo. Mi persona, como diría nuestro presidente maravilloso que tenemos. Todos nosotros iniciamos esta andadura con responsabilidad, con prudencia y desde luego con mucho entusiasmo. El primer acto de la Fundación Beatriz Moreno Mendoza tiene lugar hoy, ahora mismo, con esta conferencia que vamos a escuchar enseguida. Además, los patronos estamos estudiando en otros campos algunas actuaciones que brevemente os esbozo. Por un lado, la organización de conferencias de difusión cultural que queremos tener con una periodicidad trimestral aproximadamente. Por otra parte, organización de visitas y viajes culturales. Sí, os adelanto que estamos organizando un viaje a Sicilia de la mano de Manuel en el puente del 1 de mayo del año próximo, del 2024. También os trasladaremos más información en su momento. Y finalmente, el posible otorgamiento de becas que faciliten el estudio de humanidades a aquellas personas que se puedan hacer acreedoras de las mismas, que es otra actividad que a mí particularmente me hace mucha ilusión. De todo ello, a través de nuestra página web y de otros canales, os iremos dando información. Y bueno, centrándonos en la conferencia que nos ocupa hoy, os presento a Manuel, a todos aquellos que aún no le conocéis. No es la primera vez que lo hago y siempre me resulta un placer. Manuel Abella es doctor en filosofía, pero sobre todo es un filósofo en toda la extensión del término. Es profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria, para fortuna de aquellos adolescentes que pasan por sus clases. Es, entre otras muchas actividades, conferenciante, escritor, traductor y docente en diversos centros de enseñanza.
Para mí, Manuel es sabiduría, es pasión por el conocimiento, y creo que es una combinación extraordinaria de memoria prodigiosa y de capacidad de relación y de razonamiento, en suma, de inteligencia. Es obligado destacar su sobresaliente dominio de las lenguas. Es un políglota indescriptible. Además del español, naturalmente, habla perfectamente inglés, francés, italiano, alemán, ruso, sueco y, por supuesto, latín y griego. Aprende idiomas complejos, como es el caso del sueco, con el único objeto de leer autores en sus idiomas nativos o no traducidos. Siempre es un placer escucharle hablar de historia, de literatura, de música, de religión, de ciencias y, en definitiva, de filosofía. Además, transmite su sabiduría con elegancia, con modestia, con respeto y con enorme eficacia. Le conocí hace ya años y le he seguido todo lo que he podido, porque sus cursos me han aportado una enorme cantidad de conocimiento. Era para mí la persona ideal para inaugurar la actividad de esta fundación y, como os decía, el título y el contenido de la conferencia no me pudieron parecer más oportunos y adecuados dado el objeto de esta fundación. La cuestión a desarrollar por Manuel, el sentido de las humanidades en esta época digital en la que vivimos, me resulta tan apasionante como difícil me parece realizar una defensa de un asunto considerado tan a contracorriente en los tiempos que vivimos. Así que lo considero todo un reto. En cualquier caso, como siempre ocurre cuando escuchas a Manuel, estoy seguro de que vamos a salir de aquí con una visión diferente, más amplia, novedosa e interesantísima de la situación y de la importancia de las humanidades en nuestro mundo actual. Y sin más, voy a ceder la palabra a Manuel tras estos 3 avisos telegráficos, que son los siguientes. 1, si alguien quiere comprar el libro Beatriz, que publicamos el 15 de abril pasado, puede hacerlo a la salida. 2, tras la conferencia se ofrecerá un vino español en la sala contigua. Y 3, por favor, no olvidéis encender los teléfonos móviles cuando acabe el acto. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras tan cariñosas. El único problema es que van a quedar inmediatamente desmentidas desde el momento en que yo me ponga a hablar y nuestra amable audiencia compruebe que la realidad es otra. En cualquier caso, muchas gracias a todos también por estar presentes en esta conferencia, en la que, como bien ha dicho Fernando Moreno, pues me propongo hablar del sentido que puede tener las humanidades en esta era digital en la que vivimos hoy en día, ¿no? En primer lugar, dejar claro que es para mí un enorme honor dirigirme a ustedes, a vosotros, en este acto organizado por la Fundación Beatriz Moreno Mendoza, que con tanto entusiasmo preside y alienta, más que presidir, realmente es el alma mater de esta institución en ciernes, Fernando Moreno. A diferencia de muchos de ustedes, yo no tuve la fortuna de conocer personalmente, de tratar a Beatriz Moreno Mendoza, pero me basta constatar el respeto, el cariño, la admiración que su memoria suscita entre tantas personas a las que aprecio y admiro, tantos años después de su desgraciado fallecimiento, de su desaparición, para comprender que debió de ser un ser humano absolutamente excepcional. Por tanto, también en ese sentido me siento muy honrado de hablar bajo los auspicios de una fundación. Siento como que se va un poco
La Fundación Beatriz Mendoza se ha constituido, como ustedes saben, para difundir las humanidades en el mundo profesional e inicia sus actividades de una manera un tanto todavía en el aire, como ha dicho el propio Fernando, con esta conferencia, que no en vano sucede a comienzos del otoño, esa estación que, según un gran humanista, nuestro gran poeta y humanista Fray Luis de León, es precisamente el tiempo que convida a los estudios nobles. Esto es la Oda a Juan de Grial, uno de los más bellos poemas de Fray Luis de León. Ustedes probablemente pertenecen al mundo profesional al que quiere llegar la Fundación y por eso han recibido su llamada y están aquí. Y saben perfectamente que este mundo, el mundo profesional, está hoy en día muy marcado por las transformaciones tecnológicas, en especial por eso que llamamos la digitalización y que implica o que se define como el traslado de buena parte de la actividad social, económica y cultural al mundo virtual y también es lo que más se habla últimamente y lo que más páginas de periódico llena de manera insistente por la aparición de sistemas informáticos capaces de realizar tareas tradicionalmente reservadas al ser humano. Me refiero, lógicamente, a la inteligencia artificial. Por la capacidad, por tanto, de encomendar a máquinas tareas que siempre se consideraron prerrogativa de la inteligencia humana. En una sociedad así, en una sociedad semejante, la formación del individuo debe ser científica y técnica. Esto es una cosa que yo doy por hecho y que suscribo plenamente. No tiene sentido que hoy en día preparemos a personas que carezcan de esa doble formación científica y técnica. Técnica porque las máquinas constituyen ya el entorno en que nos movemos, es decir, vivimos en un entorno que es un entorno artificial, si ustedes quieren, un entorno lleno de máquinas. Y científica porque la tecnología en nuestras sociedades es el resultado de aplicar a la transformación de la naturaleza, a la transformación del mundo, los conocimientos que nos deparan las ciencias naturales y también las ciencias sociales. Es, como saben ustedes, la diferencia entre entre técnica y tecnología. Todas las culturas tienen técnicas, es decir, todas las culturas saben hacer cosas, pero desde que existe la ciencia hay tecnología, que es un saber hacer cosas derivado de un conocimiento científico de la naturaleza, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha generado nuestra sociedad tecnológica, el conocimiento científico de la naturaleza, que, como ustedes saben, tampoco es tan antiguo. Comienza pues hacia el siglo XVII con la obra de Galileo, de Kepler y, por supuesto, después de Isaac Newton. En esta situación, las llamadas humanidades, las humanidades de toda la vida, el conjunto de saberes que aglutinamos bajo esta denominación genérica, parecen un proyecto educativo más bien inútil, vano y obsoleto. En la práctica, lo cierto es que tienden a desaparecer de los planes educativos. En España, ahora mismo, el sistema educativo permite a los alumnos de bachillerato, es decir, a los alumnos del último tramo de la enseñanza media, cursar un programa que se denomina así, Humanidades. Y la verdad es que es un programa que sobrevive a duras penas, o si prefieren, que sobrevive sin pena ni gloria. En el instituto en el que yo trabajo, Fernando ha mencionado el profesor de secundaria, pues este año por primera vez ya no hay bachillerato de humanidades, porque solo lo han solicitado 5 alumnos. 5 alumnos de un total de 150 matriculados en primero de bachillerato. Se podría decir una conspiración contra las humanidades, pero todo esto sería un poco manía persecutoria. No hay ningún tipo de conspiración. Si los alumnos solicitasen masivamente esto, pues existiría el programa. Es más, existiría con que lo solicitasen 10. Pero no es así. La oferta está ahí y el sistema educativo podría satisfacerla en caso de existir demanda. Lo que ocurre es que, como digo, no hay demanda. Y en última instancia, quizá esto es bastante razonable. Les voy a hacer una serie de preguntas que no son retóricas, sino que realmente comportan un cierto desafío. ¿Tiene sentido estudiar latín y griego clásico en un mundo en que estas lenguas han dejado de tener utilidad práctica y en el cual todas las lenguas cultas, como es sin duda el español, tienen excelentes traducciones de todos los autores importantes del mundo griego y latino? ¿Qué sentido tiene, por referirme a otra humanidad que a mí me toca especialmente, aprender filosofía en un mundo en el que la mayor parte de las cuestiones de la vieja filosofía antigua
han dado lugar a saberes científicos que las van, por así decir, haciendo avanzar conforme al método científico. Y por otro lado, pues también ha quedado claro que hay determinadas cuestiones que no van a ser sometidas a conocimiento científico, pero que no van a poder ser aclaradas nunca. Algo que ya Kant, Immanuel Kant, decía en el siglo XVIII. ¿Qué sentido tiene aprender filología o aprender retórica, ese arte de bien hablar que tanto gustaba a los humanistas? ¿Qué sentido tiene aprender retórica, digo, en un mundo en el que la imagen ha sustituido a la palabra como instrumento de comunicación, de persuasión y, vamos a decirlo todo, de manipulación? Porque el que pretenda hoy en día manipular mediante la palabra, pues la verdad es que está perdiendo el tiempo, porque el verdadero instrumento efectivo de manipulación, como todos ustedes saben, es la imagen. ¿Qué sentido tiene aprender historia? Historia, digo, otra de las disciplinas humanísticas, en un mundo que avanza tan aceleradamente como para que la experiencia humana resulte inutilizable de una generación a otra? ¿De verdad tiene sentido seguir hablando de historia magistra vitae, la historia como maestra de la vida? Esto tendría sentido quizá en un mundo donde la sociedad y la cultura se mantuvieran lo suficientemente estables como para que las experiencias del pasado sirviesen de alguna manera para entender el presente. Pero pensamos que realmente el pasado no sirve para entender el momento en el que vivimos. El momento en que vivimos es un novum, es un momento en el que nos enfrentamos a una serie de problemas fundamentales que no han existido históricamente. Desde la posibilidad de liquidar la naturaleza en el planeta Tierra a una serie de coyunturas históricas como es el fenómeno de la globalización que no ha existido nunca. Por tanto, ¿hasta qué punto esa idea de que la historia nos ayuda a no repetir en el presente los errores del pasado tiene sentido? En última instancia, para continuar con estas preguntas y para terminar con estas preguntas un poco provocadoras, hechas por un humanista, por otro lado, por alguien que se dedica profesionalmente a las humanidades, ¿qué sentido tiene aprender historia en un mundo proyectado y arrojado hacia el futuro y no ciertamente hacia el pasado? Porque claro, ¿qué fue el humanismo? Pues como ustedes saben, el humanismo fue la corriente intelectual que en Europa dio pie al desarrollo del modelo educativo centrado en las humanidades. Y ese humanismo, como también saben ustedes sin duda, surgió entre unos hombres, los primeros humanistas, siglos XIV, XV. El primero es Francesco Petrarca, que nació en 1304 y murió en 1374, estaban absolutamente obnubilados con el pasado, y en concreto con un pasado concreto, que era la antigüedad greco-latina. Ellos estaban absolutamente convencidos de una cosa que a nosotros nos podría hacer incluso sonreír, y es precisamente que para salir del impasse histórico en el que les tocó vivir, marcado por la crisis de los valores de la Edad Media, al final precisamente del periodo medieval, era necesario resucitar la antigüedad, resucitar el mundo grecolatino. Y querían mejorar su latín y recuperar el griego, precisamente porque se daban cuenta de que la única manera de llegar a entender ese mundo era no solo conocer los textos en su idioma original, sino poder pensar en el idioma en el que pensaban los latinos y los griegos, porque lógicamente entender a alguien es pensar en su idioma. Ustedes lo saben, cuando entendemos a los alemanes, a los ingleses o a los suecos, y esa es la razón por la que algunas personas efectivamente estudiamos idiomas, cuando pensamos en su idioma, efectivamente, ¿no? Y esa es la razón por la que les fascinaba el latín y el griego a los humanistas. Claro, y querían mejorar su latín y recuperar el griego porque se daban cuenta de que no hay manera, ya digo, de apropiarse de una cultura sin conocer el vehículo lingüístico de su pensamiento. Y querían aprender filosofía, sobre todo filosofía práctica, ética y política, para hacer frente a la crisis de valores que se proyectaba sobre su tiempo. Y estaban convencidos de que realmente el mundo antiguo les podía enseñar principios éticos y les podía enseñar modelos de organización de la sociedad. Nosotros podemos decir algo semejante. Y querían aprender retórica porque la cultura clásica había sido una cultura de la palabra y ellos querían volver a ser una cultura de la palabra, de la asamblea, del diálogo. Y querían aprender historia porque en la historia estaban precisamente aquellos modelos
de vida social, política y cultural que ellos se proponían reconstruir y que por tanto necesitaban conocer. Es decir, en el proyecto de los humanistas que inventaron las humanidades en los siglos XIV, siglo XV, no había una idea de progreso, que es justamente la idea que domina nuestra cultura, sino una idea de regreso, de que en la historia de la humanidad había habido un momento absolutamente valioso, mucho más valioso que el presente, y de que mejorar la cultura no era progresar, sino que era regresar. Esto nos cuesta trabajo hasta entenderlo. Claro, ¿y por qué nos cuesta trabajo hasta entenderlo? Pues porque precisamente en nuestra cultura, en nuestra civilización, que en el fondo es la suya, pero con una evolución de medio milenio, siglo XV, siglo XX, siglo XXI, lo que impera es precisamente la idea de progreso. Y esta idea significa, a fin de cuentas, para decirlo de una manera muy sencilla, que cualquier tiempo pasado fue peor, que los ideales de la civilización deben volcarse hacia un futuro que no supone la restauración de nada, sino la creación de cosas absolutamente nuevas, y nuevas tanto en el orden teórico como en el orden práctico. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que en términos de conocimiento científico, ningún periodo previo de la historia de la humanidad tiene nada que ofrecernos en comparación con lo que nosotros tenemos y con lo que esperamos tener de aquí a no mucho tiempo. Y también nos damos cuenta de que en el orden práctico, modelos de vida, organización de la sociedad, principios morales, pues la antigüedad, ningún periodo pasado, nos sirve tampoco de mucho. Desde la visión oficial de esta ideología progresista que impera en Europa desde los Ilustrados, el humanismo de Petrarca y los renacentistas aparece, por tanto, como una corriente intelectual que en el mejor de los casos habría sido echar para atrás para tomar carrerilla, por decirlo de alguna manera, es decir, una corriente intelectual de transición. Los humanistas fueron los primeros insatisfechos con el mundo medieval y acudieron al antiguo en busca de algo mejor, pero no comprendieron que ese mundo antiguo tenía también importantes limitaciones y que el mundo moderno estaba llamado a ir mucho más allá y a dejar atrás también los valores del mundo antiguo mediante la ciencia y mediante la revolución social. Por tanto, volver al mundo antiguo, reivindicar la enseñanza de las humanidades, habría tenido sentido en un momento en que Europa se tenía que hacer mayor, pero desde el momento en que Europa, Occidente, el mundo se ha hecho mayor, pues seguir estudiando estas cosas más bien es perder el tiempo. Sinceramente, yo no creo que la veneración que los humanistas sintieron por el mundo antiguo sea posible hoy en día. Yo, como bien dice Fernando, estudié latín, estudié griego, pero no sé si querría vivir en la Atenas de Pericles o en la Roma de César. Si lo que me dijeran es que voy a hacer un viaje de unos días, pues posiblemente sí, pero si me dijeran que me tengo que quedar allí, pues posiblemente diría que no. Podemos hablar, vamos a poner un ejemplo de democracia en Atenas, pero está claro que el modelo democrático ateniense está superado de manera tal que si existiera hoy en día no lo consideraríamos democracia, entre otras cosas porque era una sociedad esclavista y entre otras cosas porque era una sociedad donde las mujeres no tenían derechos políticos. De la misma manera, vivir en el mundo antiguo sería renunciar a los adelantos científicos, tecnológicos y médicos que nos depara la sociedad presente y que hacen nuestra vida tan cómoda y al tiempo tan digna. Porque no se trata meramente de comunidad. Lo interesante de toda esa tecnología, piensen ustedes en el ámbito de la medicina, es que realmente dignifica nuestra vida, dignifica nuestra existencia y acaba con formas de dolor, de sufrimiento, de sinsentido. En última instancia acaba con la propia esclavitud, porque está claro que la esclavitud no existe y las formas de explotación tienden a desaparecer precisamente porque la máquina es capaz de asumir un trabajo que durante muchos siglos recayó sobre las espaldas de algunos seres humanos. Y renunciar a dominios de conocimiento científico, no solo del natural, sino que también tendríamos que renunciar a dominios de conocimiento científico como el dominio social. ¿Por qué se hundió el Imperio Romano? Pues realmente el Imperio Romano se hundió porque no había economistas. ¿Qué quiero decir con esto? El Imperio Romano era una estructura lo suficientemente sólida como para que la enquideciera durante varios siglos con un sistema fiscal catastrófico, con una economía monetaria impresentable. ¿Y por qué todo esto era así?
Algunos emperadores, Diocleciano, Constantino, tenían la mejor voluntad del mundo de cambiar las cosas. El problema es que no había una ciencia económica que les dijera a los romanos qué tenían que hacer para salir de ese impasse. Y un cuerpo profundamente sólido, como era el Imperio Romano, terminó hundiéndose precisamente por no disponer de conocimientos científicos en el ámbito de las ciencias sociales. Digo esto, por tanto, para descartar cualquier posibilidad de idealización del mundo antiguo, en el sentido en el que lo hicieron los humanistas, pues podríamos decir hasta el siglo XVIII, ¿no? Pues esos humanistas que van de Petrarca al siglo XIV, a Fray Luis de León, hasta el siglo XVIII aproximadamente, ¿no? La pregunta, por tanto, que yo les planteo a ustedes y que me planteo yo mismo es: ¿qué tienen que ofrecernos todavía esos antiguos, esos griegos, esos latinos, que en el fondo no pueden ofrecernos ni un modelo de sociedad, ni un modelo de cultura, ni un modelo de Estado? Mi respuesta pasa, es una respuesta por supuesto tentativa y provisional, y está expuesta a todo tipo de reflexiones que ustedes o yo mismo pueden ir descubriendo, pues pasa por llamar la atención sobre algo a lo que todavía no me he referido y que reservo precisamente para este momento. Es el nombre mismo de ese movimiento. Ese movimiento se llama humanismo, y las disciplinas que considera esenciales para la formación de la persona se denominan humanidades. Ni humanismo ni humanidades eran palabras que manejaran los humanistas. Muchas veces es la historia la que le asigna una etiqueta, un nombre a un movimiento que en ese momento se llamaba de otra manera. Por ejemplo, nosotros hoy en día, para referirnos a los pensadores del siglo XVIII, les llamamos los ilustrados, pero ellos no se llamaban a sí mismos los ilustrados, ellos se llamaban a sí mismos les philosophes, los filósofos, ¿no? Bueno, pues justamente los humanistas tampoco se llamaban a sí mismos humanistas. Pero en cualquier caso, ellos introdujeron un término que es el que ha dado después, por así decir, vía libre a que hayan sido calificados de humanistas y su movimiento de humanismo. Y es que a todas esas disciplinas que ellos consideraban troncales en la formación, ya las he dicho, la filosofía, la historia, la retórica, la filología y el estudio de las lenguas clásicas, a todos esos estudios los llamaban humaniora. Humaniora. ¿Qué es esta palabra humaniora? Pues realmente es el comparativo de un adjetivo. En latín pasa como en inglés. Igual que para formar un comparativo le añades er, pues higher. Pues por ejemplo, pues en latín humanus, propio del hombre, pues puedes decir más humano, humanior, y puedes decir las cosas más humanas, humaniora. Por tanto, fijaos, o fíjense, lo que venían a pensar estos señores es que esos estudios que he mencionado, la historia, la retórica, la filología, las lenguas clásicas, la filosofía moral, eran los estudios más humanos. Y claro, seguramente en alguno de ustedes surge la perplejidad. ¿Y por qué es más humano estudiar historia que estudiar matemáticas, o estudiar ingeniería, o estudiar derecho penal? Pues ellos tenían una respuesta que en el fondo no deja de ser, no sé si convincente, pero en cualquier caso no deja de invitar a la reflexión. Y es que ellos decían, bueno, vamos a ver, si uno quiere ser ingeniero necesita estudiar matemáticas, necesita estudiar resistencia de materiales, necesita estudiar física. Si uno quiere ser abogado necesita estudiar derecho penal, derecho civil. ¿Y qué es justamente lo que uno necesita estudiar si uno quiere ser ser humano? Claro, esto provoca una serie de sonrisas, porque nosotros ya somos seres humanos. Pero claro, una cosa es lo que potencialmente somos y otra cosa es lo que podemos llegar a realizar. Eso que decía Aristóteles, lo que algo es en potencia y lo que algo es en acto, ¿no? Y justamente lo que decían los humanistas es esto. Es decir, estos estudios son los más humanos porque son los que nos realizan como seres humanos. Y claro, eso significa justamente que, a diferencia de otros estudios que el humanista considera absolutamente necesarios y que no niega, pero que tienen un carácter técnico, porque me hacen un buen ingeniero, me hacen un buen abogado, me hacen buen economista, los estudios humanos me hacen planificar mi condición de ser humano. Eso es precisamente lo que querían decir ellos al hablar de humaniora. Dicho de otra manera, para que se den cuenta ustedes, los humanistas del siglo XV verían con horror nuestro sistema educativo, porque claro, llegarían a un instituto y verían que los alumnos tienen que elegir entre latín, griego, historia o matemáticas. Entonces dirían,
estos alumnos tienen que elegir entre las matemáticas y realizarse como personas. Es una cosa disparatada. Es decir, los humanistas estaban convencidos de que los estudios humaniora eran necesarios, eran imprescindibles, precisamente porque me realizan como ser humano. Y los demás, hasta cierto punto, eran contingentes. Mi vocación puede ser el derecho, puede ser la economía, puede ser la ingeniería, pero mi vocación, en cualquier caso, necesariamente es la humanidad, porque soy un ser humano. Y por tanto, precisamente, lo que hubieran defendido los humanistas, lo que de hecho defendían, es que las humanidades estén involucradas troncalmente en el currículum formativo de cualquier persona. Es decir, que cualquier persona, independientemente de que quiera ser abogado, quiera ser economista o quiera ser ingeniero, se realice como persona. Y por tanto no se trataba de elegir entre las humanidades y otras formas del saber, sino trataba de situar las humanidades en la formación troncal de otras personas, de todo el mundo. Y claro, veo a Fernando sonreír, porque lógicamente en última instancia este es precisamente el sentido de implantar las humanidades en una institución, vamos a decir fundación, que no se oye nadie, como esta. Y es precisamente contribuir desarrollo y esa parte que tiene que ver con nuestra condición de seres humanos en personas, ustedes, que efectivamente están muy desarrollados ya en un nivel técnico y formados perfectamente y desarrollando con una enorme competencia, por supuesto, sus trabajos profesionales en el campo técnico que hayan elegido. Lo que hay que entender respecto de las humanidades no son una opción formativa para los humanistas, sino que son aquello que nos realiza como persona. Y claro, alguno de ustedes, claro, o todos, no sé, a medida en que la conferencia vaya siendo clara, estarán haciéndose esta pregunta. Y es, si ellos volvían al mundo antiguo y por otro lado lo que aspiraban con sus humanidades era precisamente al desarrollo integral del individuo, es lógicamente porque estaban convencidos de que el conocimiento del mundo antiguo, el conocimiento de la cultura clásica, era absolutamente necesario para el desarrollo integral y el individuo. Y es que es así, efectivamente. En la época en la que ellos vivieron, el siglo XIV y el siglo XV, no puede hablarse ni mucho menos de un desierto cultural. Hoy en día pensamos en la Edad Media como una especie de época brumosa donde no se sabía nada, pero eso no es cierto, ni mucho menos. En el mundo en el que vivían los humanistas había una enorme cantidad de saberes técnicos muy especializados. Las universidades medievales, fomentadas por la Iglesia Católica, habían alcanzado un nivel de especialización y de organización del conocimiento sin precedente en ninguna cultura ni en ningún tiempo de la historia de la humanidad. Los conocimientos técnicos en el campo de la ingeniería y de la arquitectura permitían levantar la catedral de Notre Dame o la catedral de Burgos. Los conocimientos médicos eran considerables, sobre todo después de la incorporación de toda la medicina oriental a través de la escuela de Salerno. La medicina, como les digo, había también avanzado considerablemente. El derecho había experimentado un desarrollo espectacular, tanto en el campo del derecho eclesiástico como del derecho civil. Y la propia filosofía en ese momento tenía sistemas especializados y realmente admirables, como puedan ser el de Tomás de Aquino. Ni siquiera la ciencia natural estaba en mantillas, puesto que cuando a partir del siglo XX nos hemos puesto a investigar el origen de la ciencia moderna, se ha descubierto, estudios de Coiré, estudios de una serie de autores, que detrás de Galileo hay una cantidad enorme de profesores medievales de física que algunos, como Nicolás de Oresme, llegaron a enunciar en unos términos bastante aceptables el principio de relatividad del movimiento. Por lo tanto, en esta época había conocimiento. Los humanistas no miraban a Roma buscando conocimiento. Los humanistas sentían precisamente, y ahí viene la semejanza con nuestro mundo actual, que esa proliferación de conocimientos iba acompañada de una deshumanización de esos conocimientos, que la propia tecnificación de los conocimientos hacía que cada persona se concentrase en un área
buscase conocimientos operativos, pero se olvidase de algo que en el fondo es fundamental, y es que todos esos conocimientos son de y para el ser humano, que el que levanta edificios, puentes o lo que sea, levanta edificios para que los habiten personas, que el que hace ciencia, hace una ciencia cuya utilidad tiene que ser una utilidad para la sociedad humana, que la filosofía no debe dedicarse solamente a especular sobre Dios, sino que tiene que intentar responder a los problemas que se plantea el ser humano. Y justamente miraron al mundo antiguo porque estaban convencidos de que en el mundo antiguo, en ese mundo de Grecia y de Roma, el ser humano había ocupado un papel absolutamente central. Estaban convencidos, por tanto, de que los filósofos, los matemáticos, los arquitectos, los sabios del mundo antiguo habían sido siempre plenamente conscientes de que todos esos conocimientos respondían a la necesidad, a las necesidades del ser humano. Justamente encontraron que de alguna manera este saber brotaba en todas partes. Sum humani nil a me alienum puto, dice el comediógrafo Terencio, del siglo II a.C. Yo soy un ser humano y nada humano lo considero ajeno. O antes incluso, en el siglo de oro de la cultura ateniense, del siglo V, dice Protágoras, Panton grematon metron estin anthropos. Literalmente, de todas las cosas, panton grematon, metron, la medida, estin es el ser humano. El ser humano es la medida de todas las cosas. ¿Y realmente hoy el ser humano es la medida de todas las cosas? O Sócrates, que como saben ustedes cuestionaba el interés de todos aquellos estudios que no sirven para mejorarnos. La idea, por tanto, de que el ser humano es, al cabo, el objeto que, como decía Sócrates en un coro impresionante de Antígona, es de entre todas las cosas que hay, la más asombrosa, está en el centro de la cultura antigua. Y en el fondo, yo creo que reivindicar las humanidades en un mundo como el nuestro, en el que la proliferación de saberes, la compartimentación de saberes, la deshumanización que muchos de esos saberes expresan, está a flor de piel y todos la vivimos por todas partes, pues reivindicar el mundo antiguo, reivindicar las humanidades, es invitar a todo el mundo que se dedica a esos saberes, a ustedes, economistas, abogados, arquitectos, ingenieros, precisamente a que centren, por así decir, toda su actividad, o a que no pierdan de vista su actividad, que el ser humano es la medida de todas las cosas. Es precisamente en este punto, por tanto, donde se cifra para mí la importancia que tiene reivindicar los valores del humanismo en nuestra sociedad tecnológica. En cierto sentido, nuestra sociedad se encuentra en una tesitura que, como ya he dicho, me parece parecida a la que en la Edad Media obligó a los humanistas a acudir al mundo antiguo. Coincidirán conmigo que asistimos a una enorme proliferación de conocimiento en mitad de una gran pérdida del saber. Conocer es conocer cosas y saber es saber qué hacer con ellas. Lo primero lo cumple muy bien la ciencia. El problema lo tenemos en el segundo lugar. Hemos desarrollado la inteligencia artificial, pero ¿sabemos qué hacer con ella? Dense cuenta de las cosas que están proliferando en la prensa últimamente. Dense cuenta de los miedos que corren al respecto. Dense cuenta de que muchas veces la liberación del conocimiento es la liberación de potencias que resultan amenazantes desde el momento mismo en que surgen. Tenemos mucho conocimiento, amigos, pero yo creo que no tenemos mucho saber. Y no tenemos mucho saber precisamente porque nos hemos olvidado de que el ser humano es la medida de todas las cosas. Es muy exagerado, pregunto, un poco retóricamente, decir que pese a lo mucho que conocemos, no sabemos muy bien qué hacer con ese conocimiento. Es muy exagerado decir que el afán de progresar por progresar, como si todo cambio fuera por sí mismo un avance, ha terminado eliminando la reflexión sobre hacia dónde queremos ir, de tal manera que la humanidad hoy en día parece enfrascada en una carrera donde se trata solo de ver quién va más deprisa, sin que importe mucho a dónde
se va sin que nadie, por tanto, tenga una idea clara ni de la meta, ni del viaje, ni del valor de esa meta. Es muy exagerado decir que esto se debe, en el fondo, a un abandono de la reflexión en torno a lo que es y debería ser el ser humano, a la utilidad de todo este saber para nuestra realización como seres humanos. Esas son las preguntas que yo quiero plantearles. Abandonemos por un momento la visión restringida del humanismo como vuelta a un periodo histórico muy concreto, el mundo antiguo grecolatino, y ensanchémoslos un poco más para llamar humanista a todo aquel que se interesa por el pasado, en la medida efectivamente en que ese pasado nos puede aportar elementos para rehumanizar nuestra vida, para rehumanizar nuestro mundo y para rehumanizar nuestro saber. No es realmente el problema fundamental al que nos enfrentamos una deshumanización de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Se ha dicho muchas veces que el antropocentrismo del Renacimiento se opone al teocentrismo medieval, pero esto es una visión completamente equivocada. Los humanistas en su mayor parte eran creyentes y en algunos casos profundamente creyentes. Al reivindicar al ser humano no se trataba de excluir a Dios. Al reivindicar al ser humano se trataba de, como les digo, de frenar la deshumanización que en ese momento se estaba produciendo en la sociedad. ¿Se está produciendo en nuestros momentos o en este momento una deshumanización? Pues a mí me parece que sí, y lo que queda de esta conferencia va a ser ponerles ejemplos e invitarles a reflexionar sobre ciertas cosas. El primer ejemplo se refiere a lo que voy a denominar aceleración. La aceleración afecta cada vez más a nuestra sociedad. Nuestra existencia en la actualidad está expuesta, yo diría, a una triple aceleración. En primer lugar, a una aceleración de modos de vida. Hasta hace no mucho tiempo, la gente nacía y moría en el seno de una forma de vivir que era previa al nacimiento, que seguía mucho más allá y que hacía que la vida tuviese un cierto carácter unitario. Hoy en día esto ya no ocurre. Las costumbres, los modos de vida, las formas de hacer cosas cambian rápidamente. Todos vivimos a lo largo de nuestra vida, yo al menos, esa desagradable sensación de quedar superados por el paso del tiempo. Esa sensación de que antes los modos de vida se proyectaban a lo largo de generaciones, superando la vida individual de las personas, mientras que ahora cualquier persona tiene que pasar por diferentes etapas de organización de la propia existencia. A esta aceleración de los modos de vida, a este hecho de que las formas de vida valen cada vez menos tiempo y ya duran menos que la propia vida humana, se añade la aceleración tecnológica, de la que todos en parte somos también víctimas, ¿no? El hecho de que las tecnologías que usamos a lo largo de nuestra vida no soportan el paso del tiempo y son inmediatamente sustituidas por otras, obligándonos a nosotros mismos a estar en una especie de aprendizaje continuo, no de contenidos del saber, sino simplemente de procedimientos y formas de hacer las cosas. Yo doy clase en una universidad privada en la que todos los años, desde hace 4, tengo que hacer un cursillo para utilizar el nuevo programa tecnológico de dar clase. Y es el mismo, pero introduce una serie de innovaciones y al final tú te quedas y levantas la mano y el que da el cursillo dice, ya sé lo que me vas a decir, que esto no mejora nada. Y efectivamente es lo que le dices, que no mejora nada. Y digo, sí, pero es que el otro ya no se puede utilizar porque ha cerrado el programa y ahora hay que manejar esto. Esto es lo que quiero decir cuando antes en términos abstractos hablo de deshumanización. Se nos obliga de una manera un tanto artificial a estar perdiendo una carrera en la que el hecho mismo de no acelerar significa perder terreno, ¿no? Y luego finalmente está la aceleración existencial que afecta a cada uno de nosotros, al hecho de que vivimos sometidos a un calendario estricto que divide el tiempo en minutos, segundos y décimas de segundo, obligándonos a adoptar un ritmo de vida que en el mejor de los casos es estresante. El filósofo alemán Hartmut Rosa, que es uno de los continuadores de Adorno y Honneth, incluso Habermas en la escuela de Frankfurt,
ha llamado la atención sobre el hecho de que en esta sociedad aparentemente libre, donde podemos elegir numerosas formas de vida, de relación con los demás, de tener o no tener pareja y todas estas cosas, la forma más dura de control absolutamente ejecutiva y absolutamente ineludible es el control de los tiempos. Permítame que les haga una pregunta que no tienen por qué contestar nada más que en su fuero interno. ¿Son ustedes dueños de su tiempo? Yo, de entre las muchas cosas que no puedo comprar por falta de dinero, la única que verdaderamente me interesaría comprar es mi propio tiempo, porque está absolutamente hipotecado. Podemos votar a quien queramos, disfrutamos de una enorme libertad a la hora de organizar nuestra vida, pero ¿cuántos hemos llegado precipitadamente a esta conferencia precisamente porque hemos tenido que abandonar a escape una actividad inmediatamente anterior? ¿Cuántos estamos mirando el reloj porque nos queda 15 minutos para seguir hablando? ¿Cuántos no tienen que salir de aquí a otro sitio para incorporarse después a un nuevo punto en su apretado calendario social, profesional o lo que sea? Helmut Rosa ha titulado el libro en el que expone todas estas cuestiones Alienación y aceleración, recuperando un término de Marx del que los marxistas no quieren saber nada, ¿no? Porque es como un término del primer Marx que después el propio Marx abandonó. Alienación, como ustedes saben, es el hecho de que uno no se reconoce en su propia vida, de que no está a gusto en su propia vida y la termina viviendo como ajena. Y Helmut Rosa está convencido de que esto es así fundamentalmente porque esa aceleración, esa vida sincopada en la que se nos instala casi necesariamente desde el momento mismo, no desde el momento en que accedemos a la edad adulta, sino desde el momento mismo en que nacemos, porque el niño tiene que ir a clase y luego ahí va a piano y luego tiene que ir a judo y después tiene que ir a fútbol y después tiene que hacer no sé qué, ¿no? Pues eso es justamente la clave de muchas de nuestras infelicidades. Si les digo que los conceptos de segundo y de minuto, los antiguos solo los conocían en el campo de la matemática, de la geometría y de la astronomía, pero que no los utilizaban en su día a día, pues acaso se queden sorprendidos, pero era así. Nunca encontramos en un texto antiguo una indicación de tiempo que vaya más allá de la hora sexta. ¿Y cuál es la hora sexta? Pues la hora sexta después de amanecer, lo cual significa que en verano era una, en invierno era otra, quedaban a la hora sexta. Díganle ustedes ahora a alguien que quedan a las 12. Hay que quedar a las 12, a las 12:10, a las 12:15, a las 12:20. Es toda la medida de lo que somos como tiempo. Y es toda la medida también hasta qué punto la tecnología, esa tecnología digital que permite a las máquinas activarse a las 11:17:42 segundos, está trasladándose sobre nuestra propia existencia. Es decir, el verdadero problema de la tecnología no es que la tecnología esté ahí, que es maravilloso. Es que al final domina nuestras vidas hasta un punto que empezamos a pensarnos como máquinas. Y la gente ya no dice que su móvil se ha quedado sin batería, sino que dice, me he quedado sin batería. Y dirán, esto es solo una metáfora. Pero es que nuestro mundo, como decía Nietzsche, está hecho de metáforas. Y al final nuestras metáforas son nuestro pensamiento. Y justamente nuestras metáforas hoy en día es grabar en la memoria una determinada cosa. He desconectado en el minuto 37 de la conferencia que daba Manuel Abella o me he quedado sin batería. Volver a los clásicos, por tanto, es de alguna manera redescubrir que todo esto tiene mucho de inhumano, que esas máquinas que efectivamente están ahí y a la que nadie quiere renunciar, y yo soy el primero que no quiere renunciar, no es que estén facilitándonos nuestra vida, que por supuesto lo hacen, pero es que están generando un mundo en el que nos convertimos en la excepción. Al final el ser humano va a ser la única criatura natural en un mundo donde todo lo demás va a ser máquinas. Y esa presencia continua de la máquina va a hacer, como les he querido transmitir a partir de estas metáforas un poco chistosas, que terminemos pensándonos también como máquinas. De hecho, como saben ustedes, hay una corriente cultural hoy en día que se llama transhumanismo, que lo que defiende es la hibridación del hombre con la máquina y la instalación en el propio organismo humano de toda una serie de trastos que pueden ser antenas, que pueden ser lo que sea, con el objetivo de adquirir una serie de capacidades que no tenemos como seres humanos. Hay por ahí un individuo dando conferencias, como yo, que se ha instalado una antena que le permite, porque él tiene acromatismo, es decir, que no puede percibir colores, interpretar en términos de sonido los colores, y por tanto a él el verde le suena de una manera, y ahora dice que también se va a instalar retrovisión como las arañas
Digo las arañas porque ya la tienen, se la dio la naturaleza para poder ver 365 grados. Por tanto, la experiencia de los clásicos, entrar en contacto con el mundo clásico, es encontrar en contacto con un mundo donde el ser humano todavía de alguna manera era el protagonista. Un mundo lento, un mundo reposado, un mundo donde el ser humano no se sentía avergonzado de no ser una máquina y por tanto tampoco exigía a los demás que lo fueran. ¿Se dan cuenta ustedes de hasta qué punto las prisas de hoy en día son prisas derivadas de que a una máquina le damos un botón y hace algo? Y realmente lo que pretendemos con la gente es darle un botón. Oye, hazme esto. Y a los 10 minutos me lo has hecho. Bueno, esto no pasaba antes. Piensen hasta qué punto el móvil lo que genera básicamente es una especie de botón humano en el que yo cojo a esta persona inmediatamente y le digo lo que tiene que hacer o lo que quiero que haga o lo que estaría bien que hiciera. Como advierten ustedes, la visión clásica recuerda, o nos debería recordar, entrar en contacto con todos esos filósofos, poetas, escritores, historiadores, que el individuo debe realizarse en un ámbito, curiosamente, que es muy distinto al de la máquina. Porque en última instancia, piensen ustedes otra cosa, el ámbito de la máquina es siempre el ámbito de la función, es el ámbito del trabajo. Y en la medida en que nos maquinizamos, reducimos nuestra condición humana a la condición de trabajadores, de gente que trabaja. Para los latinos era fundamental el otium, y etimológicamente la palabra otium es la negación de negotium, o al revés. Justamente negocio viene de nec otium, y eso significa en latín lo que no es tiempo de ocio. Y realmente el problema de nuestra vida es que no hay tiempo de ocio, porque el tiempo de ocio precisamente es un vacar, un estar libre de todo este tipo de actividades que de alguna manera nos impiden la contemplación, nos impiden el descanso, nos impiden la charla. Eso tan humano de sentarse sin reloj a estar hablando de un tema con unos amigos en nuestra casa. El cultivo de las letras se denominaba en latín otium literarum, literalmente el ocio de las letras, porque no se pensaba que dedicarse a las letras fuese otro trabajo, sino que era justamente aquello a lo que se dedicaba todo el mundo, el abogado del foro, cuando no se dedicaba a su actividad profesional. Piensen ustedes en Cicerón, por ejemplo, que era un abogado que escribía sus libros cuando se retiraba a su finca de Arpinium para ponerse efectivamente a escribir. Porque los antiguos sabían que las creaciones espirituales no son productos afanosamente fabricados en la agonía del tiempo y sometidos a las leyes económicas de producción, sino resultados de una cierta inactividad, de una cierta contemplación. Si uno quiere producir una obra filosófica, si uno quiere producir una obra artística, un poema, eso no es un trabajo, eso lo que necesita es justamente dejar de trabajar, instalarse en el ocio. Y precisamente eso es lo que nos falta. Y posiblemente para el futuro seremos recordados como una cultura que produjo mucha tecnología y que creó muy poca en términos creativos, en términos estéticos, en términos de literatura y de arte, que creó muy poco porque nos faltó el ocio, porque nos faltó el dejar de hacer. El filósofo Byung-Chul Han, al que seguramente alguno de ustedes ha leído, porque costó hace unos años colocar uno de sus libros en la lista de los más vendidos, La sociedad del cansancio, ha venido a recordarnos últimamente que en una sociedad como la nuestra, en la que una tolerancia creciente ha rebajado los controles sobre el individuo, se ha impuesto una falsa ética del trabajo, una ética que por cierto es calvinista, dicho de alguna manera, que ha conducido a todos a pensar que no solo nos realizamos, que solo nos realizamos cuando estamos trabajando, cuando sacamos adelante nuestras tareas. Si no estamos haciendo cosas, firmando no sé qué, nos parece de alguna manera que sentimos la mala conciencia del que no está haciendo nada. Y al final nos convertimos en máquinas de autoexplotación, Selbstbetrieb, porque es como dice en alemán Byung-Chul Han esto. Esta idea de que el hombre, la mujer, fíjense ustedes que la palabra hombre viene del latín homo, que es una palabra que significa lo mismo hombre que mujer. Digo porque como últimamente uno oye de todo, esta idea típicamente moderna y, como digo, calvinista, no existía en el mundo antiguo. Para el griego, para el romano, la realización del ser humano no se agota nunca en su realización práctica. Un ser humano en Grecia nunca se orgullece de los frutos de su trabajo,
se enorgullece de los frutos de su ocio. Aspira más bien a su realización espiritual. Y los frutos del espíritu son casi siempre frutos del reposo, de la tranquilidad, de la paz de espíritu. Permítame citar a Ovidio. Dice Ovidio: Otia corpus alunt, animus quoque pasciturilis, in modicus contra carpitur utrunque labor. Dice: el ocio alimenta el cuerpo y también el espíritu. En cambio, un trabajo excesivo los debilita a ambos. Y Catón de Útica, otro de los grandes nombres del mundo antiguo, en una frase recogida por Cicerón y analizada espléndidamente por la gran filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, recuerda, fijaos lo que dice Catón: nunca estoy más activo que cuando no hago nada. Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo. Nunquam me plus agere quam nihil cum agerem. Nunquam minus solus essem quam cum solus essem. Esta es la sabiduría que ustedes pueden encontrar en las humanidades. O dicho de otro modo, las grandes ideas, aquellas que luego mueven el mundo, transformándolo con todo tipo de cambios, surgen de la contemplación y por tanto desde la sociedad. Y desde la soledad, porque la soledad es condición de toda verdadera contemplación. Otro aspecto, para añadir algo más y posiblemente ya terminando un poco por el tiempo, descubrir que el ser humano no solo es trabajo, no solo es actividad, no solo es autorrealización mediante el trabajo, no solo es esa palabra alemana Selbstbetrieb, autoexplotación, contribuiría bastante a despejar las dudas que cada vez con mayor insistencia surgen en torno a la suplantación del hombre por la máquina, especialmente en el campo de las operaciones intelectuales y eso que denominamos hoy en día la IA, la inteligencia artificial. Si consideramos que tener mente es ser capaz de realizar una serie de tareas, calcular, vigilar, argumentar, no cabe duda de que las máquinas pueden suplantar a los humanos en todas ellas. Por poner un ejemplo, eso que los humanos hemos hecho desde siempre, que es adivinar la psicología de alguien a partir de su rostro, pues resulta que los programas de reconocimiento facial hoy en día han aprendido a hacerlo también, que pueden incluso predecir enfermedades mentales o tendencias criminales. Y están las cámaras por todos los sitios, por lo menos en algunos países, como ustedes saben, donde incluso es legal. Todo esto, desde luego, es muy interesante y muy útil. Pero entonces, si efectivamente esto es algo que pueden hacer las máquinas, y por otro lado pensamos, como acabo de decir, que la dignidad del ser humano consiste en un hacer, pues lógicamente en la medida en que las máquinas vayan suplantando todos nuestros haceres, todas nuestras posibilidades de realización mental en una serie de tareas, pues tendemos a pensar que las máquinas y nosotros somos lo mismo. Pero justamente la pregunta que les planteo es: ¿qué es efectivamente lo propio del ser humano? La realización de esas tareas que he descrito, calcular, vigilar, argumentar, o el hecho de realizarlas con conciencia, desde una especie de reflexividad interior que nos permite saber qué hacemos, tomar distancia frente a ello. No, es que un ordenador puede realizar este cálculo y lo puede realizar infinitamente más rápido que una mente humana, sí, pero la mente humana no es mente humana y no se dignifica como mente humana porque pueda realizar un cálculo. Es porque cuando yo estoy calculando, sé que estoy calculando. Y cuando estoy argumentando, sé que estoy argumentando. Y eso no lo sabe el ordenador. Y ese conocimiento interno que tengo de mis propios actos mentales se llama conciencia. Y que yo sepa, no solo no lo ha simulado ninguna máquina, sino que ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona en el propio cerebro. El cerebro, los que mapean el cerebro para encontrar las funciones, nos van diciendo dónde está la capacidad de razonamiento abstracto, dónde está la capacidad verbal, pero que yo sepa, nadie nos ha dicho dónde está esa reflexividad interior que me permite saber que soy yo el que está haciendo eso. Y claro, esto parece una tontería, pero es muy importante, porque cuando sé que soy yo el que estoy haciendo eso, puedo tomar la distancia suficiente para juzgar si eso que estoy haciendo está bien o mal. Es decir, yo puedo estar construyendo un argumento para salirme con la mía y sé perfectamente que ese argumento, por muy impecable que sea, es nocivo porque lo estoy construyendo con un objetivo negativo. Eso se llama conciencia.
y eso se llama conciencia de saber que yo hago algo, y después se materializa como conciencia moral. Y eso las máquinas no lo saben. Y la dignidad del ser humano no está en que calcule a una determinada velocidad o venza o no venza a una máquina que juega al ajedrez. La dignidad del ser humano está en que cuando Deep Blue vence al ajedrez, solo está jugando al ajedrez, mientras que Garry Kasparov está jugando al ajedrez y sabe que está jugando al ajedrez. No sé si consigo transmitirles mi argumentación. Las máquinas pueden realizar todo tipo de tareas habitualmente asociadas a la inteligencia, pero no cabe asumir de ningún modo que esa realización comporte forma alguna de conciencia. Volver a los clásicos, volver a esa idea de ocio, volver a esa idea de que no somos lo que hacemos, de que no somos ni siquiera nuestras operaciones mentales, sino un paso atrás respecto de nuestras operaciones mentales, es volver a modelos de pensamiento en los que el ser humano no es ni su eficacia, ni su eficiencia, ni su capacidad de realizar multitarea, sino ese fuero interno que hasta ahora ni hemos conseguido imitar en la inteligencia artificial, ni hemos conseguido localizar en nuestro propio fundamento biológico. Si ese fuero interno lo llamásemos espíritu, por recuperar una palabra que hoy en día casi da vergüenza utilizar, podríamos decir que por muchas capacidades que desarrolle la inteligencia artificial, no parece tener ningún sentido hablar de espíritu artificial ni de conciencia artificial. Y justamente esto nos lo enseñarían también los antiguos, que en ningún momento se plantearon que estas cosas pudiesen ser otra cosa que específicamente humanas. Para terminar con un último aspecto, porque voy a poner muchos ejemplos de cómo las humanidades nos pueden enseñar a relativizar, digamos, las angustias, los miedos y los peligros de la sociedad tecnológica. Prestar atención o prestar oídos a la tradición humanística significaría además recuperar el valor de la palabra, tan devaluada en el mundo de la imagen. Ya hemos dicho que la antigüedad fue ante todo una cultura de la palabra. ¿Cómo se ejercía la política en Atenas? Pues un señor se levantaba y hablaba. Hoy está claro que la política no se ejerce con un señor se levante y hable. Un señor tiene una imagen y lo que transmite es una imagen en unas redes y luego se levanta y habla, pues bueno, y no importa demasiado. Y esto vale incluso para Grecia, cuyas artes figurativas, su escultura, tanto nos deslumbra. Un griego, un romano, jamás hubiera dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Es más, se hubiera reído a carcajadas de alguien que hubiera dicho que una imagen más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras, efectivamente, si lo que yo quiero es representar algo físico, material. Pues no sé, si quiero vender un mueble en Wallapop, pues entonces sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Pongo la imagen de la mesa que quiero vender y no voy a andar con una descripción. Si lo que queremos decir es que una imagen de un mueble vale más que 1000 palabras, pues maravilloso. Pero si lo que queremos es expresar ideas, cosas pertenecientes al ámbito de lo mental, de lo inmaterial, porque más que lo inmaterial para nosotros no existe, pero cuando hablamos de lo inmaterial estamos pensando en las emociones, por ejemplo, ¿no? Vale más la imagen de una persona enamorada que el complejo artilugio verbal denominado poema en el que esa persona expresa su amor. Vale más una foto del río Duero pasando por Soria que el poema de Machado que nos cuenta su paseo en el lugar, sinceramente. Más bien tendríamos que reconocer con Platón que la imagen nos ancla demasiado en el mundo sensible, que diría Platón, como para que quepa atribuirle un gran valor espiritual. De verdad vale la imagen más que 1000 palabras en un mundo como el nuestro, caracterizado por la lluvia de imágenes y en el que la imagen está tan profundamente devaluada que ahora mismo están nuestros periódicos llenos de noticias en virtud de las cuales cualquiera construye cualquier imagen. El deepfake famoso y todas estas imágenes en las que aparece Donald Trump esposado y no sé qué y detenido y al otro le hacen no sé qué y al otro le ponen desnudo y todas estas cosas que estamos viendo. Les pongo un ejemplo que vuelve a mis queridos alumnos de bachillerato, que dirán ustedes que los utilizo como cobayas para luego dar conferencias a gente de más enjundia. Bueno, algo de esto hay, pero en fin, esperemos que no se enteren. Por ponerles un ejemplo, mis alumnos de bachillerato están hartos de ver películas y documentales sobre la Shoah, el holocausto nazi, el asesinato de millones de judíos por los nacionalsocialistas.
Yo he llegado, sinceramente, a pensar que tanto niño con el pijama de rayas, tanto violinista de Auschwitz, es realmente contraproducente, es decir, que se han insensibilizado frente a esas imágenes. Y la verdad es que esto vale para la violencia en general. Y yo les diría, amigos, otro tema de reflexión, que acaso una de las causas por las que tanto aumenta hoy en día la violencia es precisamente por la proliferación de imágenes de violencia que ha generado una auténtica insensibilidad. Pero hace unos días probé justamente no a pasarles la enésima película sobre la Shoah, sino a leerles un poema. Y ese poema es un poema que quizá hayan leído, es un poema que en el original está en alemán. Y fíjense qué cosa más dura, es un poema escrito en alemán por un individuo que era judío y cuya lengua materna era el alemán. El poeta es Paul Celan y el poema se llama Todesfuge, fuga de muerte. Se lo traduje, lo cual significa que hice una degradación considerable de un poema, porque ya saben ustedes que traducir es traicionar en el plano lingüístico, y se lo leí. Y les aseguro que la conmoción fue profunda, mucho más profunda que tanta imagen, que tanta cámara de gas y que tanta pretendida ilustración con la que se pretende abreviar el sentido y el significado de la palabra. Pregunta, por tanto, ¿no estamos perdiendo con la palabra las formas de vida espiritual que se despiertan mediante la palabra y solo mediante la palabra? Esto puede tener hasta una lectura religiosa, si ponen ustedes palabra con mayúscula. No es la palabra justamente la que nos humaniza. No eran los humaniora, los estudios de las humanidades, estudios centrados en la palabra. ¿No será entonces su pérdida, la insensibilidad creciente hacia ella en diferentes ámbitos de la sociedad, lo que nos está deshumanizando? Para los humanistas, el cultivo del amor a la palabra, para el que acuñaron el término filología, amor al lenguaje, es un elemento más en su programa de humanización de la sociedad. No sé cómo voy de tiempo, si tuviera 5 minutos más, planteaba otro tema más. He planteado ya unos cuantos temas, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos neutralizar los riesgos deshumanizantes de nuestra sociedad con el estudio de las humanidades? Y ahora voy a entrar en un tema ya un poco complicado, que es la religión. Hoy en día, lógicamente, hay una dificultad de la religión de la que todos somos partícipes. Asistimos y nos damos cuenta de qué fácil era la religión en otro momento, en otros tiempos, y nos sorprende qué difícil es hoy en día, ¿no? Claro, la dificultad de la religión en última instancia es la dificultad del sentimiento religioso. ¿Y el sentimiento religioso en última instancia qué es? Pues está claro que cuando los fenomenólogos de la religión se ponen a analizar qué es el sentimiento religioso en un budista, en un cristiano, en un musulmán, al final se dan cuenta de que hay un elemento común, que es la vivencia del misterio. Ser religioso significa descubrir que de alguna manera no somos dueños del sentido del mundo. Y no solo del mundo entendido como algo externo, sino también de nosotros mismos. Hay una religiosidad del mundo externo en el que nos damos cuenta que de alguna manera el mundo externo no terminamos de comprenderlo, que la naturaleza se nos escapa, y hay una religiosidad del ámbito interno en el que nos damos cuenta que los abismos de nuestra conciencia tampoco tienen fondo, que se nos escapan. Claro, justamente para que haya sentimiento religioso debe haber, por tanto, una cierta vivencia de la naturaleza y de la mente, de la psique humana, ¿no? Ahora viene la pregunta que les planteo. ¿Qué misterio es posible vivir en un mundo en el que todo aquello con lo que nos relacionamos, incluido nosotros mismos, está producido según esquemas mecánicos o está interpretado según esquemas mecánicos? Una pregunta muy sencilla. ¿Qué hay aquí que sea naturaleza, aparte de nosotros mismos? Esto es un micrófono, hay el ordenador, las luces, todos estos materiales, los ingenieros me dirán qué son, pero desde luego no han salido directamente de ninguna cantera. La ropa que llevamos probablemente es el resultado de la combinación de un montón de fibras que han hecho los químicos. Lo mismo pasa con esto. Ya en el siglo XIX el poeta alemán Novalis dijo que la naturaleza era ya puro pasado, pero es que para nosotros es pasado pluscuamperfecto. No sé si se dan cuenta. Y lo mismo pasa con nosotros mismos en la medida en que hagamos eso que antes les llevaba a sonreír, que es concebirnos en términos de máquina. Es decir, llega un momento en el que la máquina está tan presente en todas partes que nos interpretamos en términos maquinistas y decimos que nos hemos quedado sin batería. Bien, lo característico de ese mundo de la máquina es que es un mundo
lógico, es un mundo donde todo se entiende. Viene un químico y me explica qué es esto que hay aquí. Viene un técnico de sonido y me explica cómo funciona ese trasto. Claro, por tanto, ¿cómo podemos vivir el misterio en un mundo donde todas las cosas han sido creadas por el ser humano? ¿Cómo podemos vivir el misterio en un mundo donde es imposible el encuentro con la naturaleza y un encuentro con nosotros mismos que no esté mediatizado por esas imágenes, esas metáforas computacionales que aplicamos a nuestra propia vida psíquica? Claro, justamente esto es lo que les invito a pensar. Quizá esta creación de un mundo absolutamente tecnificado, esta renuncia a habitar ese mundo de la vida del que hablaba Husserl o del que hablaba Heidegger, es precisamente la imposibilidad misma de la religión. Porque ¿qué es la naturaleza hoy en día? Pues justamente ya Heidegger, en una conferencia de 1953 titulada La pregunta por la técnica, sostenía que desde el momento en que nos hemos acostumbrado a pensar todas las cosas en términos de explotación, para nosotros un río ya no es agua que fluye, para nosotros un río es la eventual explotación en términos de salto hidráulico. Y para nosotros esto no es un átomo, sino que es su eventual explotación en términos de energía atómica. Es decir, que en un mundo donde la máquina predomina, donde el trabajo predomina y donde predomina el sentimiento de una realización definida en los términos en los que he hecho antes, la naturaleza no es nada más que un potencial para la transformación humana. Y por tanto, nadie puede vivir el encuentro con la naturaleza ni el encuentro consigo mismo como un encuentro en el que quepa la posibilidad de algo así como el sobrecogimiento que llamamos misterio y que ha fundado la religión en todas partes donde la religión ha existido. Pinceladas, pero en fin, espero que cada cual escoja la que más le interese y todo esto le lleve a la reflexión de por qué hay que volver a seres humanos que vivieron su instalación en el mundo de otra manera, porque nos tienen mucho que enseñar. Hasta aquí, por tanto, queridos amigos, las reflexiones que quería plantearles esta tarde. Sería absurdo renunciar a lo mucho que nuestra cultura ha avanzado en los últimos siglos desde que se enunciaron los ideales de progreso ilustrados. No pretendo convertirles a ustedes en Amish, desde luego, ni en nada parecido. Desde la ingeniería a la economía como capacidad para transformar y mejorar nuestras vidas. Es evidente, en cualquier caso, que el éxito de este ideal de transformación ha introducido sus propios problemas. Ha generado problemas de convivencia, de alienación, de inseguridad, de vacío, de instalación del hombre en el mundo. Y es evidente también que la respuesta a todos estos problemas exige, creo yo, replantear hasta cierto punto el sentido de nuestra propia cultura. Por desgracia, esta búsqueda de valores no puede ya realizarse en el espacio, porque cuando viajamos a Bali, viajamos a Moscú o viajamos a Botswana, descubrimos en todas partes la misma cultura. Quizá en la Edad Media, en el siglo XVIII, el viajero descubría nuevos sentidos de la vida en nuestra cultura, pero otro de los símbolos de nuestro tiempo es una globalización que nos lleva a descubrir lo mismo en todas partes, y todos nos sobrecogemos, en fin, con todo mi respeto a Amancio Ortega, cuando vemos Zara en San Petersburgo, no sé si ahora estará, porque claro, la cosa está muy complicada, o en Beijing. Lo que quiero decirles con esto es, por tanto, que el ser humano hoy en día, en diferentes latitudes del planeta, no aporta novedades, porque en todas partes tenemos los mismos problemas que he descrito antes, de alienación, de falta de sentido y de falta de alternativas. A día de hoy, el único lugar, yo me comprometo 100% en la defensa de esta tesis, el único lugar desde el que pueden llegarnos alternativas a nuestro modo de vida y con ello respuestas a nuestros problemas es, por suerte o por desgracia, el pasado. Y el humanismo, principalmente en referencia al mundo grecolatino, pero también, ¿por qué no?, a todos los pasados valiosos que se han ido integrando en nuestra historia, es en lo esencial una actitud de confianza y fe en el pasado como fuente para la renovación de la cultura. Eso es justamente lo que quería transmitirles. El sentido del humanismo hoy es que efectivamente podemos encontrar respuestas a problemas que tenemos en la actitud que seres humanos desaparecidos hace mucho tiempo tuvieron a bien transmitirlos. Ojalá, por tanto, esta fundación que ahora arranca, portadora del emocionado recuerdo de Beatriz Moreno Mendoza, tan luminoso en la memoria de todos los que la conocieron,
pueda contribuir humildemente a esta tarea. Muchas gracias. Simplemente pues agradecerte los que te conocemos, pues hemos vuelto a disfrutar de una sesión maravillosa contigo. Los que le habéis escuchado por primera vez, pues imagino que también os habéis quedado con ganas de más, porque escuchar a Manuel pues es algo que se puede hacer casi indefinidamente, ¿no? Además, siempre lo hace de forma completamente desinteresada. Tengo que decirlo, que la cantidad de participaciones con las que hemos contado con Manuel, en viajes, en conferencias, lo he hecho siempre gratis para atendernos todos, y ahora con la Fundación pues lo agradecemos de una forma muy especial, Manuel. O sea que nada, pues como además estás de patrono, pues seguiremos contando contigo, con ideas nuevas y pudiendo disfrutar de tu sabiduría. Gracias a ti.